Pero saludo a Leonel Fernández, director de Incidencia en Política Pública del Observatorio Nacional Ciudadano. Muchas gracias, Leonel. Buenos días. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenos días a ti y al auditorio. Gracias Eh, por la invitación. sí, cifras que ustedes hicieron llegar ayer a los medios de comunicación, gravísima la situación de la criminalidad en esa administración. Todavía falta año y medio, ¿no? Algo aproximadamente año y medio de que se ejerce esta administración pública federal y ya tiene un lugar destacado en la historia, por muchas razones. Una de ellas, lamentablemente, la violencia. Gracias, Leonel, te agradecemos mucho que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Eduardo. A la orden. Gracias. Qué terribles los datos que señalan que este es el sexenio, hasta el momento, y todavía le falta, con mayor incidencia en hechos violentos. Qué terrible que México se vaya acostumbrando a estas dinámicas, ¿no? Cotidianas. Precisamente es la palabra que has utilizado. Nos hemos acostumbrado. Es cierto que este presidente heredó un gran problema de seguridad, Sí. que es un problema que tenemos más de 15 años sin poder resolver. Sin embargo, hay una cuestión muy importante, que hubo un cambio en la narrativa y en la forma de entender el problema que no está permitiendo que se trabaje y se puedan realizar políticas públicas en función de la seguridad de los mexicanos. El presidente tiene una narrativa, pues, un poco alejada de la realidad sobre cómo va el país mejorando. Parece que mes con mes, cuando presentan cifras, quieren buscar cuál es el dato exacto en donde pueden encontrar un pequeño descenso, un suicidio y afirmar que con esto está mejorando. Sin embargo, lo que vemos es que no solamente no está mejorando el caso del homicidio, que es el indicador representativo de este delito, sino que tenemos bastantes áreas de crisis y quizá la más preocupante es el caso de los desaparecidos. Van desde el 1 de diciembre de 2018 a la fecha más de 41,000 personas desaparecidas en No este más. sexenio, que nos habla de lo ausente que está el Estado en mucha parte del territorio de este país. Ese es un punto interesante el que señala, así que está ausente. Tal pareciera que la mejor política fue voltear hacia otro lado, hacer caso omiso en su responsabilidad pública de atender el asunto, nadar de muertito, no meterse con las criminalidades, así como que llegar a un pacto de que ustedes hagan lo suyo, yo hago lo mío, volteo a otro lado, nomás no me estén fastidiando en y estas áreas y hagan lo que se les pegue la gana. El asunto del abracito nos ha salido carísimo. Totalmente, y desde parecía broma cuando lo mencionó López Obrador sobre Sí, abrazos, pero sí ha sido una máxima del gobierno y tal parece que no solamente es la guía de esta política pública, sino también es selectiva. Vimos que hay un problema subyacente que es la entrega de muchas de las áreas de responsabilidad de la administración pública al ejército, en particular en tema de seguridad, pues ha centralizado la toma de decisiones, ha limitado la capacidad de acción política a un mero reaccionar ante ciertos delincuentes, lo que ha generado que estos balazos pues vayan incluso a personas inocentes, como hemos visto en los últimos meses con el actuar de la Guardia Nacional, donde la palabra como es asesinado a jóvenes fuera de la ley, sin ton ni son. Literal, los balazos ya se convirtieron en aleatorios con una Guardia Nacional que no tiene una identidad aún, que sigue siendo militar, que sigue siendo eh, formada por miembros con formación castrense, sin que se entienda, sin una capacitación sobre qué es la seguridad pública, sin la capacidad de desarrollar estrategias puntuales a nivel local que empiecen por la prevención y pues nos hemos quedado sin instituciones que sean capaces de resolverlo. sí, y ni visto de, no hay ni siquiera señales de que pudieran decir que el gobierno está preocupado por los malos resultados, al decir de las propias cifras que ahí tenemos, que vamos a mostrar en algunos minutos más, para corregir, si bueno, sí, no fue una buena estrategia, no respondieron al abrazo, pues ahora pues vamos sobre ellos, ¿no? Y es que lamentablemente no diseñaron una estrategia, lo único que hicieron fue cambiar el gafete a un grupo de militares y mandarlos a la calle de nuevo y pretender que con la sola presencia de la Guardia Nacional esto iba a disminuir. Vemos con preocupación que ya el homicidio vuelve a crecer. Es cierto que hubo unos descensos en los últimos meses en el orden de 7, 6%, pero con respecto al año pasado, en lo que va de este año, ya tenemos un crecimiento de nuevo del 1%. Se revirtió. La extorsión está en un aumento también preocupante, alrededor del 7% con respecto al año. Tal parece que los
delincuentes aprendieron con la pandemia, entendieron que iban a tener menor capacidad de ingreso con el descenso de actividad pública, digamos, de salir a la calle, y comenzaron con un aprendizaje rapidísimo e innovador sobre la forma de extorsionar a las personas. Ni qué Ahí, decir, ahí los, tenemos ahí, por ejemplo, perdóname que te interrumpa, Leonel, en el cambio de sexenio de AMLO comparado con el sexenio de Calderón, 67% más homicidios dolosos, ¿no? Y eso que no así, termina esta administración, ¿eh? Homicidio culposo, 9.15 se ha disminuido, que también hay que señalarlo, el secuestro ha disminuido 15%, la extorsión ha aumentado 56%, robo a casa habitación ha disminuido 45%, robo a negocio ha aumentado casi 23%, robo a transeúnte ha disminuido 18%, robo con violencia ha incrementado 4.31%, disminuye el robo a vehículos y la violación, los feminicidios han aumentado prácticamente 18%. ¿Cómo ha aumentado la violencia a la mujer? ¿Cómo se puede explicar esto, Leonel? hay dos factores. Uno es, por el lado positivo, por así decirlo, sí ha habido mayor capacidad de atención a estos problemas. Gracias a los movimientos feministas de los últimos años, las Sí, mujeres prestan más atención y han sido más capaces de denunciar muchos de estos casos. Debemos de recordar que estas cifras provienen de denuncias ante el Ministerio Público, de carpetas de investigación que se inician. Y por un lado, si bien no podemos afirmar exactamente cuántos de estos son casos que antes no se denunciaban, sí sabemos que hay un mayor atención a estos casos. Sin embargo, por otro, la falta de políticas que no tienen que ver con la seguridad necesariamente, con las policías y ministerios públicos, sino con una fase previa, no existen. El municipio, las áreas municipales, las áreas del DIF, las áreas laborales son las encargadas de prevenir estos delitos. Cuando ya llegamos a la parte policial es porque una mujer ya fue violentada. Cuando ya llegamos a tener que reaccionar ante una llamada del 911 es porque ya la violencia ocurrió. En nuestro país no existe ninguna política que pueda prevenir ni que pueda mitigar los casos de violación, los casos de feminicidio desde antes de que sucedan. Y eso que según la teoría en todos lados del mundo, son dos de los delitos que son más predecibles, que hay características y hay cuestiones que desde la vida diaria, desde las empresas, desde las familias se pudieran prevenir y pues prácticamente no existe nada de eso. Nos estamos esperando hasta que las mujeres ya sean víctimas qué para... barbaridad, qué barbaridad. Sí, o sea, la omisión es criminal, ¿no? Qué barbaridad. Totalmente. Y de nuevo, México ha sido un país que no ha aprendido en estos 15 años sobre cómo poder reaccionar ante la inseguridad. Ha habido algunos municipios que lo han intentado, ha habido algunos cambios en la forma de capacitar a las policías, de desarrollarlas más con capacidad de resolución de problemas, de prevención del delito, pero tal parece que cada trienio nuevo y cada sexenio nuevo a nivel estatal, esto se pierde. Y lo más preocupante, este gobierno no solamente no desarrolló estrategias a nivel federal, sino ha quitado todos los fondos para las policías municipales que les permitían fortalecerse y defenderse. Actualmente lo que buscaron es centralizar, como en muchos otros temas, el Sí. dinero del gobierno federal y con esto han dejado pues en la incapacidad absoluta, ya ni siquiera de capacitación, sino de operación misma muchos de los municipios del país. Desaparecieron, en esta administración desaparecieron áreas de estrategia específica, por ejemplo, en el secuestro, grupos que estaban avanzando más en detectar y sobre todo en atender, prevenir y ver dónde estaban esos grupos de criminales, porque se han especializado, se especializan en ramas de delincuencia y de repente borras así como que le estás dando terreno amplio para que sigan avanzando los delincuentes. Y bien que lo mencionas con el secuestro. Si bien nos han presentado cifras de que va disminuyendo, en el último Ajá. año parece que el secuestro disminuyó un 16%, como mencionas con respecto a Calderón también, encontramos que hay una categoría delictiva que le llaman otros delitos que atentan contra la libertad personal. Tiene crecimientos importantes, 20% con respecto al año Qué pasado. barbaridad. Observamos las gráficas, tal parece que es un cambio en espejo. En medida que empezó a bajar el secuestro a partir del 2019, empezó a subir esa otra categoría. No podemos afirmar que el secuestro haya bajado, simplemente y jurídicamente avalados han empezado a clasificar de otra forma estos delitos en lo que se resuelven, lo cual es uno de los grandes problemas, ¿no? El no reconocer la problemática que existe en inseguridad
pues nos lleva a no poderla resolver. Si seguimos buscando cifras específicas, pues se va a quedar en una batalla de números y la gente sigue viviendo, sigue sintiéndose insegura y sigue estando pues a merced de los delincuentes. Como bien mencionabas antes, la CONACE, la Comisión Nacional Antisecuestro, tenía esta capacidad de, en primer lugar, de buscar defender a las víctimas, de rescatarlas y después generar procesos para poder desactivar estas bandas. Ahora, ni una ni la otra. Oye, ¿tienen diálogo con la autoridad? Lamentablemente a nivel federal muy poco. En algún momento de inicio de la administración empezamos con una propuesta de capacitación en diversas áreas para la Guardia Nacional. Nos trajeron de un lado para otro. Todavía existió algo de comunicación mientras estaba por los remanentes de los policías federales que quedaban en la institución Qué y barbaridad. la verdad se cortó. Hemos encontrado voces que nos escuchan ahora a nivel local. Hemos logrado trabajar con algunas fiscalías de diferentes estados de manera muy productiva, casos como los de Guanajuato, los de Baja California Sur, ¿Los han pues, buscado a ustedes? eh, de ambos casos. Nos han buscado y también nos hemos buscado y nos han abierto las puertas. Qué bueno. Nos hemos enfocado en algunos procesos muy particulares, como el caso de el mejoramiento de los procesos de denuncia, que la gente sienta mucho más confianza a la hora de denunciar para que se pueda investigar mejor los delitos. Y también con la Ciudad de México hubo una apertura muy importante en un proyecto que es fundamental, que es la mejora en la capacidad de investigación de los homicidios. Nuestro sistema jurídico desde antaño es un relajo en el sentido de que no está claro quién tiene que investigar, son los ministerios públicos y los policías de Ya. investigación muchas veces se quedan a medias. Con la Fiscalía de la Ciudad de México se logró capacitar y desarrollar un modelo en donde realmente trabajen en conjunto las policías de investigación, los peritos y los ministerios públicos para poder investigar estos delitos. Llevamos 2 años trabajando con ellos con resultados bastante positivos. Leonel, ¿dónde pueden tener acceso nuestro público a esos datos estadísticos que hemos mostrado? Pueden descargar la presentación que mostramos el día de ayer en nuestra página de internet que es onc.org.mx. Ahí les va a aparecer en primera instancia un banner donde pueden darle clic y descargar esta presentación. También pueden ingresar a nuestra plataforma de datos, que es un sitio interactivo donde pueden ustedes revisar estos indicadores de los 2.400 municipios del país, de los 16 Uf. delitos que revisamos nosotros. Es delitosmexico.ons.org.mx. En conjunto con estos dos instrumentos pueden ustedes pues analizar toda la información sobre incidencia delictiva del municipio que ustedes deseen. Oye, entidad menos violenta, Yucatán. Sí, Yucatán tiene tasas interesantes, sobre todo el caso de homicidios, quizá el estado con menos delitos de homicidio, Se sin ha embargo, capacitado, se le ha metido a las policías, se les ha capacitado, se les da buena lana, o sea, están haciendo bien, hay continuidad en las políticas, que eso es muy importante. Yucatán tiene un modelo precisamente que es quizá el que deberíamos de aspirar, donde son las policías las que tienen la capacidad de investigación, no los ministerios públicos. La policía que está en la calle investiga los delitos, consigue las Claro. pruebas, y una vez que tiene casos sólidos, entonces ya en conjunto con el Ministerio Público, se arma el caso para presentarlo al juez, como debería de ser, ¿no? Yucatán ha sido un ejemplo al respecto. Y el otro caso también importante es Coahuila. Coahuila, que a pesar de estar entre estados con una alta incidencia delictiva, después de haber resuelto el problema que existió en la laguna hace algunos 10 años, ha logrado mantenerse con tasas de percepción de inseguridad bastante bajas. Saltillo es una de las ciudades donde la gente se siente más segura del país. Y lamentablemente de las entidades más peligrosas, cambian cada rato, ¿ah? Según por grado de especialidad, no, que, o sea, qué triste que y no hay una entidad que se caracterice por ser la más violenta, sino pues, ahí se pelean todas el resto de los estados. Sí, lamentablemente es responder a la cual es la más violenta a veces es complicado porque ya no No, somos un solo tipo de violencia, son exactamente. diferentes tipos. Es como mencionar cuál es el estado con mayor enfermedad, pues cuál, ¿no? Depende cuál. En Depende este de qué caso, enfermedad, sí. tenemos Colima con mayor cantidad de homicidios que casi nadie voltea a Y ver. Colima, que es un cachito así en el territorio nacional, ¿eh? Y se les olvida que es una principal entrada al narcotráfico Claro, con los puertos que tiene Colima y con la claro, posición estratégica alrededor de, bueno, rodeada de Jalisco y con ruta hacia el norte, y con el gran problema del fentanilo que está sucediendo en nuestro país, pues Colima es un sí. centro
de que se tiene que pelear para poder controlar el ingreso de compuestos y de drogas a nuestro país para poder O- seguir traficando. Oye, antes de despedirte, agradecerte. Todavía no vemos a los jóvenes mexicanos con uso, consumo y muerte por fentanilo, ¿ah? Híjole, ojalá no llegues. A mí se me Y hace que va a llegar el momento en donde veamos en territorio nacional lo que ahora nos espanta del que está viviendo en Estados Unidos, ¿eh? cambia muy rápido. En los Híjole, 90 México era caracterizado por ser un país de tránsito de drogas principalmente. sí, En las últimas décadas ya hemos visto que hay centros principalmente turísticos y la capital del país donde ya son de destino, ya no solo qué son de transporte. barbaridad, Y el fentanilo, como bien mencionas, no tarda, lo qué que antes triste. pasaba 10 años en llegarnos las crisis de uso de ciertas drogas, ahora es mucho más rápido por uso de redes sociales, entre otras, pero por las redes más capaces de la delincuencia. México tiene que asumir su responsabilidad también en la producción del fentanilo, porque sí existe, por supuesto que hay muchos de los compuestos que vienen también de China y de otros lados del mundo, pero México también se produce y se Claro. trafica y se mueve, así que es una crisis que se tiene que atender desde ahora, si no nos va a rebotar de una forma no agradable. Leonel, muchas gracias por estar con nosotros, Leonel Fernández. Gracias, muy amable.